El protector y los 4 guardianes. Capítulo 12. Poder, furia y destrucción de la magia antigua. Una Dolores Umbridge muy enfadada paseaba por el castillo, absorta en sus pensamientos. La mayoría de ellos estaban rodeados por el estado del alumnado y el personal docente. 2, en particular, estaban prácticamente decididos a vigilarlos. El caprichoso director y supuesto líder de la luz. Poco después del regreso del Señor Oscuro, este habló con cualquiera que quisiera escucharla. Por muy cierto que fuera, ella sospechaba que intentaba conseguir más poder. Posiblemente el puesto que ocupaba Cornelius. A pesar de ser un necio, aún tenía sus utilidades. Dumbledore estaba siendo visto con malos ojos y su nombre estaba manchado. Casi nadie lo tomaba en serio. Potter, sin embargo, era otra historia. Le irritaba muchísimo la cantidad de veces que la superaba. Lo que realmente la irritaba era que estuviera interfiriendo en las decisiones del ministerio, en secreto, los planes del Señor Oscuro, pues aún recordaba el dolor de su maldición Cruciatus. La sola idea la hacía estremecer, pues estaba segura de que su amo se contenía y tenía otros métodos de tortura en mente. Ya contemplaba la creación de un nuevo decreto, aunque decidir qué implicaría resultó difícil. Su pensamiento seguía fluyendo mientras se dirigía al aula de historia de la magia. Sin llamar, entró furiosa y vio a la profesora Greengrass en plena clase para los alumnos de 6º año. Dolores apenas pudo disimular su sorpresa, ya que los alumnos solían abandonar la asignatura después de 5º año. Claro, eso fue cuando Vince aún era profesora. Desde que Lady Greengrass empezó a impartir la asignatura, las cosas empezaron a cambiar, ya que había más alumnos de cursos superiores. Solo 2 o 3 estudiantes notaron su presencia, ya que el resto tomaba notas mientras su profesor cambiaba de diapositiva. Es importante entender por qué la ley prohíbe la cría experimental. A menos que se otorgue un permiso especial del IGU, el proceso de, tosió Dolores, que intentó llamar su atención. La cría ilegal seguirá igual, cualquiera que sea sorprendido intentando introducir una especie será condenado a un mínimo de, tosió Dolores con más fuerza. ¿Desea algo, profesora Umbridge? La frialdad de su voz dejó claro a los estudiantes lo que pensaba de ella. Más de la mitad de la clase centró su atención en la profesora de defensa contra las artes oscuras. Me preguntaba si recibiste mi nota, ya que estoy realizando una inspección a los profesores, respondió Dolores con una voz falsamente dulce. Cualquiera pensaría lo contrario. Me pregunto por qué interrumpes mi clase, replicó Roxane con voz fría y cortante. Aunque recuerdo perfectamente haber leído que decía que evaluarías mi forma de enseñar, no que te convertirías en una molestia. Algunos estudiantes empezaron a reírse disimuladamente mientras Dolores parecía como si le hubieran dado una bofetada. Por otro lado, Daphne parecía bastante entretenida al comprender dónde había aprendido a dar un puñetazo brutal. Curvando los labios, continuó, como estaba diciendo, la sentencia sería de un mínimo de 30 años en adelante, dependiendo del rango de clase de la criatura. ¿Cuánto tiempo llevas enseñando? Preguntó Dolores. Será mi 2º año en marzo. ¿Pero cuáles son tus calificaciones? Obtuve una calificación sobresaliente en mis exámenes Soul y Éxtasis en la materia. Después, la dominé. Roxane intentó desesperadamente resistir el impulso de expulsar a la repugnante mujer de la habitación. La profesora Umbridge tomó algunas notas. Daphne le lanzó una mirada asesina. La mujer interrogaba a su madre en plena clase. Finalmente, se marchó enfadada tras la pregunta sobre su formación como educadora. Obviamente, no le gustó y evadió la pregunta marchándose. Para los estudiantes, el día transcurrió con bastante lentitud, demasiado lentitud, pues sentían que no terminaría nunca. Afortunadamente, llegó con Daphne, y los demás se aventuraron al campo de Quidditch para entrenar. Al llegar, encontraron a Harry entrenando contra 12 muñecos de duelo, todos con su magia y desplegando una magia impresionante. Pero él era otra historia, ya que apenas percibían la magia que emanaba de él. Daphne y Emily sonrieron con sorna, pues era una habilidad que había perfeccionado, ya que le permitía conservar energía. Poco después de esquivar el último de sus ataques, pasó a la ofensiva, con sus hechizos prácticamente desdibujados. Luego lanzó una poderosa onda de choque de área amplia y una cantidad consecutiva de maldición explosiva que destruyó a los maniquíes. «¡Guau!», dijeron Adrián y Aaron juntos mientras algunos de los otros estaban asombrados. Parece que se vuelve más poderoso con cada batalla, observó Neville. El entrenamiento de hoy tiene 2 partes, anunció Harry, sacándolos de sus trances.
En la primera mitad, tendrán que concentrarse en evitar que su poder se escape. Daphne y Emily ya lo dominan, así que eso les dará una idea de cómo se hace. ¿Seríais tan amables de hacer una demostración? Les hizo señas para que se acercaran, lo cual hicieron, llegando al centro del campo con sus varitas desenvainadas. Hicieron una reverencia y luego tomaron sus posiciones. Comiencen. Ninguno de los dos se movió ni un instante y, a gran velocidad, comenzaron a disparar diferentes hechizos que chocaron en el aire. Los demás estaban asombrados, pues no percibían ningún poder proveniente de ellos, salvo el de sus hechizos. Cada vez que se defendían del ataque del otro, respondían con un golpe más rápido, más fuerte y más agudo. Cada hechizo que usaban tenía más poder que el anterior. 5 minutos después, Ari ordenó el final. Eso es parte de lo que estamos trabajando hoy. Formen parejas. Siguieron sus instrucciones y se emparejaron con aquellos con los que hacía tiempo que no entrenaban. Adoptando sus posturas únicas, les dijeron que comenzaran mientras Harry observaba desde un lado del campo. Observó cómo sus técnicas habían mejorado gracias a su fluidez, y sus habilidades de transición se habían vuelto más refinadas. A lo largo de la sesión, tuvo que detenerlos, ya que permitían que sus energías exacerbadas se filtraran. Les explicó la importancia de mantenerlas en secreto para maximizar sus poderes y mantener a sus oponentes en la ignorancia. Un beneficio adicional era que enmascararía sus intenciones, de modo que sus oponentes no conocieran sus objetivos. Cambiaron de pareja cuando él lanzó un cañonazo con su varita y continuaron con el entrenamiento. Esto continuó durante 45 minutos hasta que Harry gritó: «Muy bien, un descanso de 15 minutos. El agua está por allá», señalando la hielera cerca de la entrada. Inmediatamente corrieron hacia la hielera y sacaron algunas botellas de agua. Tras beber la mitad del agua de su botella, Adrián fue el primero en hablar. «Maldita sea. Siento como si mi magia estuviera ardiendo». Jadeó, intentando recuperar el aliento. «Así es como se supone que debe sentirse», aclaró Emily. «Al controlar la cantidad de poder que liberamos junto con nuestros hechizos, la cantidad de energía que usamos disminuirá y nos permitirá luchar durante más tiempo». «Sí, pero ya sabemos lo que quieren los mortífagos». «Matarnos», dijo Neville, terminando el resto de su agua y agarrando una nueva botella. «Saber que tus enemigos atacarán es un hecho, pero intuir cuándo y cómo significará la victoria o la derrota». Se giraron y vieron a Harry detrás de ellos. «Todos saben cómo luchan los mortífagos, las brujas y los magos oscuros. Eso estaría bien. Sin embargo, eso no significa que sepan cómo lo harán. Sé que soy duro con ustedes, pero esto es cuestión de vida o muerte. La mejor manera de garantizar su seguridad es asegurarme de que sepan defenderse. Porque solo preparándose y entrenando para lo peor sobrevivirán. Pero no sabemos cuándo atacarán ni dónde». Blaise miró a su amigo con escepticismo. «Usa tus instintos e intuición», replicó Harry con aspereza. «A Voldemort le gusta sembrar el caos y no tiene reparos en atacar a la gente donde quiera que esté, ya sea en la escuela, Hogsmeade, el Callejón Diagon, etc. En el pasado, lanzó varios ataques en Hogsmeade cuando los estudiantes estaban fuera intentando divertirse. Como resultado, los aurores que se suponía debían protegerlos apenas lograron nada. Como resultado, varios estudiantes y aurores perdieron la vida». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Susan. «He investigado el asunto a fondo», respondió. «Mientras que los mortífagos pueden atacar a cualquiera que se cruce en su camino, Voldemort solo ataca a individuos de alto rango o a cualquiera cercano a ellos». Como la tía Amy y yo, los ojos de Susan se abrieron con miedo. «En efecto», asintió, dirigiéndose a ella, «y dada su condición actual, se le ha aplicado una medida de seguridad adicional. Por desgracia, eso no te hace más segura, ya que eres un objetivo por cortesía de la profesora Umbridge. Por lo que me contó Amelia, ambas son enemigas acérrimas. Mantienen una intensa rivalidad tanto en la escuela como ahora en el ministerio. Así que no des por sentado que no te perseguiría para llegar a tu tía, y viceversa». Harry tiene razón, Luna tenía su habitual expresión soñadora. «Los Nargles rodean a la profesora Umbridge más que a nadie, y el aura oscura que me emana me pone los pelos de punta». Se estremeció un poco. «Así que tú también lo has notado», dijo, ladeando la cabeza. «Aunque no debería sorprenderme, bien, todos a descansar. Hora de la segunda parte». Algunos gruñeron al levantarse. «Durante el resto del día, te enfrentarás a ellos», dijo, señalando 5 muñecos mágicos. «En lugar de imbuirles tu magia, ya lo hice, lo que significa que todos se enfrentarán a mí». No parecían tan emocionados, pues ya se habían enfrentado a Harry antes y sabían lo poderoso que era.
Pero eso fue entonces, y esto es ahora. A tus oponentes les gusta trabajar en parejas, así que debes estar preparado para hacer lo mismo, porque es cuando eres más fuerte. Juntos, los adolescentes se levantaron y se dirigieron al centro del campo, preparándose mentalmente para lo que podría parecer un duelo brutal. Pero, al instante siguiente, al sonido de un cañonazo, los muñecos se colocaron en diferentes posiciones de combate, con los dos al frente lanzando hechizos. Completamente sorprendidos, los demás apenas tuvieron tiempo de esquivar, por lo que se vieron obligados a conjurar escudos mientras los muñecos lanzaban hechizo tras hechizo. Tal como lo pensaban, el duelo fue extremadamente difícil, pues presentaban múltiples lesiones, jadeaban desesperadamente, intentaban recuperar el aliento y sudaban a mares. Al final, el grupo fue derrotado y los muñecos cesaron sus ataques. Entonces, ¿qué aprendieron? Preguntó mientras se acercaba a ellos. Tienes mucho poder, dijo Blaise con sarcasmo, solo para recibir un codazo en las costillas por parte de Emily, quien lo miró mientras él se encogía. Nuestra fuerza reside en el trabajo en equipo y en no confiar demasiado en nuestras capacidades, porque eso sería nuestro fin, respondió Emily. ¿Y? Esta vez fue el turno de Astoria de responder. En caso de que no siempre podamos estar juntos, deberíamos tomarnos una situación de vida o muerte más en serio. Las personas que puedan parecer débiles nos demolerán si les damos una oportunidad. Bien. Pero te falta uno, comentó Harry. Se miraron un minuto, preguntándose qué se estaban perdiendo. Decidido a arriesgarse, Neville dijo: nuestros enemigos atacarán a los eslabones más débiles de un grupo y a los más fuertes para eliminarlos. Ahí lo tienen, 10 puntos para Gryffindor, felicitó al chico. Es como si Neville dijera que los mortífagos harían lo que fuera para conseguir la victoria a cualquier precio. En cuanto vean a uno de los suyos herido, fatigado o superado, den un paso al frente y denle tiempo para que se recupere. Recuerden, chicos, que incluso los pilares de un edificio pueden ser destruidos por una tormenta furiosa. ¿Qué? Adrián necesitaba una aclaración sobre lo que dijo. Daphne entonces aclaró a qué se refería Harry. Se refiere a tener cuidado, y para sobrevivir, debemos aprovechar las diversas fortalezas de cada uno. Solo así creceremos como grupo y como individuos. Harry asintió. Negando con la cabeza. Te juro que nunca entenderé cómo piensan los estudiantes japoneses. Eso le arrancó una risita a Harry. Créeme, Adrián, nadie entenderá a un japonés. Nadie. Luego se dirigió a todos. Vayan a ducharse, la cena es en 10 minutos. Emily, tu tarea de esta noche es estudiar los hechizos de tu libro, del capítulo 2 al 4. Las ayudó a llegar al vestuario para que pudieran refrescarse. Mientras tanto, Harry se teletransportó a su apartamento, creando un pequeño fuego en la palma de su mano. Lo guió hasta la chimenea y dejó que quemara la madera del interior. Luego, con un simple gesto, encogió la mesa de centro y la hizo levitar para poder sentarse en el suelo y meditar. Inhalando y exhalando, se concentró solo en su núcleo mágico mientras este le hablaba a través de su canción. 00, el grupo salió del vestuario con ropa nueva y sintiéndose un poco mejor, aunque algo rígido. Maldita sea, gruñó Blaise mientras caminaban hacia el castillo. Sé que Harry se hizo más fuerte tras alcanzar su madurez mágica, pero nunca habría sospechado que tuviera tanta magia. Estoy contigo, dijo Tracey, caminando a su lado, cogiéndole la mano. De alguna manera, tengo la sensación de que eso fue solo una muestra de su poder. Entonces tendrías razón, admitió Emily casualmente. ¿Cómo? La morena intentó levantar los hombros, pero le resultó muy difícil porque le dolían. ¿Quieres un masaje más tarde? Preguntó Blaise. Por favor, fue todo lo que dijo Tracey al entrar. Entonces, justo cuando se acercaban al gran comedor, Daphne se fue en dirección contraria. Demasiado doloridas para decir nada, las demás guardaron silencio, pues presentían a dónde iba. Subiendo las escaleras, llegó a los pasillos del cuarto piso y recorrió el pasillo hasta llegar a la puerta del apartamento de Harry. Dio la contraseña. Mente, cuerpo y espíritu trabajando juntos. Al cruzar, cerró la puerta tras ella y se giró para encontrarlo meditando frente al fuego. Sintiéndose demasiado cansada, se dejó caer en el sofá con la cara sobre una de las almohadas. Levantó la cabeza para comprobar que seguía en su sitio y gimió contra una almohada. Al ver que no se movía, gimió aún más fuerte. Vale, ya terminé, se dio la vuelta y observó su cuerpo cansado. Vaya, debo haberte dado una paliza hoy. ¿Qué te da esa impresión? Preguntó retóricamente mientras se levantaba para sentarse a su lado. Ella movió la cabeza para apoyarla en su regazo.
Sonriendo, se inclinó y le besó la cabeza. Míralo de esta manera. Todo el trabajo que pusiste en mejorar te ha hecho aún más hermosa. Ella se dio la vuelta para mirarlo. Me duelen la espalda y los hombros. Puso los ojos en blanco y dijo, entonces quizá pueda hacer algo al respecto. ¿Quieres que te los masajee? La rubia se animó y se apartó de su cuerpo. Bueno, si es tu ofrecimiento. Ari percibió la picardía en su voz, como si fuera algo que su hermana usaría para conseguir lo que quería. Dejando a un lado los recuerdos, comenzó a masajearle los hombros. La tensión estaba presente y poco a poco comenzó a disiparse mientras sus manos callosas hacían su trabajo. Suspirando de placer, se inclinó hacia él, presionando la espalda contra su pecho. Siento mucha tensión en ti, dijo, bajando las manos por sus hombros. Parece que mis entrenamientos te han añadido más. Puedes decirlo otra vez, afirmando un hecho, casi he terminado el programa de sexto año para mis clases. Nunca entenderé cómo pudiste hacerlo. Una pequeña risita escapó de sus labios mientras besaba el costado de su cuello. Créeme, no fue nada fácil. Pero no te preocupes, besándola un poco más arriba, al final estarás agradecida por todo lo que has logrado. Empezó a reírse mientras él la besaba detrás de la oreja. Su cálido aliento le hacía cosquillas. 3 minutos después, se giró para sentarse en su regazo, acariciándole la cara. ¿Sabes que tengo cosquillas ahí? Le dedicó una mirada traviesa. Sonriéndole, ¿en serio? Parece que lo he olvidado. Por favor, tenga piedad de mí, Su Alteza, fingiendo ser inocente, para luego volver a lo que estaba haciendo, dejándole besos por el cuello. Riendo, le pasó los dedos por el pelo. Quizás estaría dispuesta a pasarlo por alto por un precio. Su risa se convirtió en un jadeo cuando una mano bajó por su espalda hasta llegar a su trasero y le dio un suave apretón. Bueno. Entonces permíteme pagar, dijo, acercando sus labios a los de ella, lo cual ella permitió con gusto hasta que él se apartó después de un par de segundos. ¿Será suficiente? Curvó los labios para que pareciera que estaba pensando. Más que nada, un anticipo. Uno pequeño, si acaso, respondió con altivez como una princesa de sangre pura. Entonces, permíteme compensarte por mi desaire, mi señora. La sonrisa traviesa en su rostro reflejó la altiva de ella. Uniendo sus labios de nuevo en un beso lento pero apasionado. A ella no le importó en lo más mínimo corresponder con la misma pasión creciente mientras sus labios se movían al unísono y su lengua pedía entrar. Acceso concedido automáticamente cuando sus lenguas comenzaron a luchar por el dominio. Mientras continuaban, sus manos comenzaron a recorrer otras partes de sus cuerpos. Las de Ari se abrieron paso bajo su camisa, desabrochando su sostén y acariciando su pecho. Mientras tanto, Daphne le quitó la camisa y movió las caderas sobre su erección. Sin embargo, el placer se interrumpió cuando los cristales sobre la chimenea tintinearon. Uf, gruñó Daphne. ¿Por qué no puedo estar más de 10 minutos con mi novio? Tras darle un último beso, la levantó, se puso la camisa y activó el cristal mientras ella se dirigía a la cocina. Para su sorpresa, Lady Kawada fue quien la llamó. ¿Tía Karai? ¡Qué sorpresa! Kara frunció los labios al observarlo. Tenía el pelo más desordenado de lo habitual, arrugas en la camisa y una sonrisa torcida. Espero no interrumpir, sus ojos brillaron con picardía mientras él intentaba enderezarse. Tranquilo, Adrián. Yo también fui joven y sé en qué se meten los adolescentes de tu edad, bromeó, disfrutando de su leve incomodidad. Bueno, vamos al grano. Su expresión y tono de voz cambiaron rápidamente a serios. Mis espías consiguieron información sobre las personas a las que se enfrentará en 2 días. ¿Hay algo que me deba preocupar? Magos oscuros, criminales guerreros, 4 hablantes de Parcel que traen 3 basiliscos, explicó Karai. Tengo la confirmación de que la gente usará las pociones fortalecedoras para obtener más poder. ¡Cuidado! Es preocupante, pero no inesperado, argumentó, pues sospechaba que harían lo que fuera para salir victoriosos. Supongo que aquí es donde empieza la diversión, bromeó. Esto no es un juego, le reprendió. Lo sé, pero los chistes me hacen sentir mejor. Karai le explicó lo que le esperaba en su batalla, sin perder el ritmo al detallar los detalles, tanto pequeños como grandes. Años de trabajo en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, como representante de Japón y posteriormente ministra de Magia, le habían enseñado a ser meticulosa en su trabajo. Finalmente, cuando todo estuvo listo, le deseó buena suerte y cortó la comida. Con un suspiro, Ari ajustó el tamaño de la mesa de centro y la devolvió a su lugar. Luego, fue a la cocina y vio a Daphne junto a la estufa preparando una sopa.
Rodeándola por la cintura con los brazos, inhaló el aroma que los envolvía. ¿Qué estás preparando? Resulta que sé hacer un montón de cosas, dijo con cierta petulancia. Mi madre me enseñó esta receta hace años. Mulligatawny. Huele bien, el beso debajo de su oreja izquierda le envía escalofríos por todo el cuerpo. Se necesitan manos delicadas para hacerlo bien. Soltando los brazos, fue a poner la mesa. Ella anunció más tarde que ya estaba lista, instándolo a traer los tazones para servir la sopa. Junto con eso había unos panecillos. Comieron juntos en la mesa. Oye, Harry, ¿te importa si te ayudo a decorar tu villa? Apartó la vista de la sopa para mirarla. Emily dijo que si quería ayudar, te lo pidiera. ¿Sí, eh? Pensó unos segundos, ya que era una buena idea, y les pidió a la tía Sarah y a Dora que le dieran su opinión. Claro. Adelante. Pero les pediré ayuda a mi tía y a mi prima. Genial, le dedicó una gran sonrisa. ¿Tienes alguna preferencia por los muebles? Levantando una mano. Eso lo dejo en manos de ti y de los demás. Seguro que ya lo mencionó, pero soy un desastre con los diseños caseros. Daphne se rió al recordar la conversación que tuvieron con Emily sobre la última vez que intentó organizar una casa. La mayoría de la gente dejaría que sus contratistas se encargaran de la decoración interior o intentarían hacerlo ellos mismos. Bueno, qué suerte la mía, porque no soy como la mayoría. Además, sería mejor que decirte que no. ¿Por qué? Levantándole una delicada ceja. Soltando una risita, Zafiro, eres fácilmente una de las personas más testarudas que he conocido. Saber lo sutil que eres es aterradoramente impresionante. Bajando una ceja, una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios. Oh, Harry, empezó a reír, no sabes ni la mitad. Cuando las chicas de Greengrass decidimos perseguir una meta, usamos la estrategia más sutil para lograrla. Una cualidad que me enseñaron mi madre y mi abuela. ¿En qué me he metido? Negó con la cabeza mientras pedía ayuda juguetonamente. No soy tan malo, le dije, mirándolo con el ceño fruncido. Esta vez le tocó a Harry reír. No. No está tan mal. Luego se frotó la cabeza después de que ella le tirara un trozo de pan. Oye, es broma. Poniendo los ojos en blanco, exhaló un poco de aire por la comisura de la boca. Entonces, ¿cuándo te toca tu próxima misión? Pensé que, con el regreso de Voldemort, el consejo te habría enviado a una nueva misión. Por lo que sé, han estado enviando gente a diferentes países. Algunos fracasos y algunos éxitos. El último informe habla de gigantes y hombres lobo atacando pueblos de magos y mugles y luego se van antes de que aparezcan los aurores, explicó. Déjame adivinar, dijo, bajando la cuchara. Fudge no hace nada más que reclamar sus incidentes aislados. Lo adivinaste, respondió. Ese idiota pomposo hará que maten a gente porque no puede afrontar la verdad. Y su secretaria no le facilita las cosas, ya que los estudiantes que no han abandonado su clase corren el riesgo de repetir el curso. No lo veas así, intervino Daphne. Los estudiantes de tus sesiones de estudio están progresando considerablemente, sobre todo los que abandonaron la clase de Umbridge. Muchos están más contentos y con más ganas que nunca de aprender sobre las diferentes ramas de la magia. Aunque supongo que sería más fácil si no estuviera aquí, se reclinó en su silla, pensativo. Si tan solo pudiera conseguir sus calificaciones, sería mucho más fácil expulsarla. Rodeando la mesa, caminó detrás de él y le frotó los hombros. Una persona inteligente me dijo una vez que para derrotar a tu enemigo, necesitarán ser pacientes, y desequilibrarlos. Soltó un suspiro exasperado. Hay días en que desearía que las cosas fueran más fáciles. Pero paso a paso. Primero lo primero. Lidiar con los mortífagos de Voldemort. Hoy temprano recibí un regalo interesante, levantó la mirada. Daphne bajó la cabeza hacia él. ¿Y qué fue eso? Abrazándolo por el pecho. Una colección de libros raros, dijo con una sonrisa burlona. Tengo la sensación de que tuviste algo que ver con, entonces tienes razón, respondió Daphne. Pero no fui la única. Quienes asistieron a tus sesiones el año pasado quisieron expresar su gratitud regalándote algo que podría gustarte. Me aseguraré de agradecerles mañana. Volviendo a nuestra conversación anterior, cambiando de tema, ¿tienes idea de cuándo estará terminada tu villa? El señor Grayson envió una carta diciendo que el lugar estará listo el 7 de noviembre. Empezó a pensar, pero la interrumpió el zumbido de su reloj, que gimió. Tengo que salir de patrulla en 10 minutos. Sintió lástima por ella por un segundo cuando se asoció con Malfoy.
Sospechaba que Dumbledore tenía algo que ver con eso. Buena suerte. Intenta que no te moleste demasiado, bromeó. Es más fácil decirlo que hacerlo. El estúpido hurón cree que aceptaré su oferta de ser Lady Malfoy. La expresión de Harry se ensombreció. Si intenta algo, le aguardará una nueva definición de dolor. Daphne le besó la mejilla. No hay motivos para estar celoso, fue todo lo que dijo antes de irse. Una hora después, Daphne caminaba por los pasillos con Malfoy, y para su disgusto, él no paraba de hablar de lo perfecto que sería para ella. Solo mira los hechos. Ambos somos sangre pura de familias poderosas, y si nuestras familias se unieran, entonces, eso nunca pasará, interrumpió Daphne con frialdad. Como ya he dicho, soy perfectamente feliz con mi pareja actual. Quizás te sorprenda saber que, a diferencia de ti, él trabaja por lo que quiere y ha logrado más de lo que jamás hubieras imaginado. Draco frunció el ceño con enojo. Sería mejor que pensaras en tu futuro. La situación política está cambiando, y si insistes en relacionarte con Potter, no podré protegerte. ¿Quién sabe qué les sucederá a tu hermana y a tus padres si, en un abrir y cerrar de ojos, ella apuntó la punta de su varita a su cuello con un brillo en los ojos que demostraba que iba en serio? Escúchame, su voz era mortalmente fría. Si tú o alguno de tus aspirantes a mortífagos vienen a por mi familia, les mostraré un destino peor que la muerte. Lo único que me impide matarlos es que no tienen la marca tenebrosa. Pero no se equivoquen, en el momento en que la tomen significará el fin de la línea Malfoy. Para enfatizar su argumento, le lanzó un hechizo congelante a los genitales y le rompió la nariz con un gancho de derecha. Al verlo desplomarse en el suelo, sujetándose la nariz sangrante y las joyas de la familia, le lanzó una última mirada asesina y se dio la vuelta para continuar con sus tareas de la noche. Al terminar su turno, fue a un lugar apartado, se transformó en un fénix y se congeló en el apartamento de Harry. Al llegar, se transformó de nuevo y vio a Draco e Hiro durmiendo junto al fuego. Suzaku dormía profundamente en su percha y Genbu en el sofá. Les dedicó una sonrisa y subió las escaleras hasta la habitación que compartía con Harry. Al abrir la puerta, lo encontró inconsciente bajo las sábanas. Rápidamente se puso el pijama, se metió en la cama a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y se durmió. 00, aquí viene, gente. La batalla que todos han estado esperando está a punto de suceder. 2 días después, finalmente llegó el día. Harry se puso su traje de batalla, se ajustó la espada al cinturón, se aseguró de que ambas varitas estuvieran en sus fundas y puso 18 shurikens en su reloj. Los shurikens eran especiales, algo que creó en su tiempo libre para potenciar sus efectos. Les añadió veneno de basilisco, haciéndolos peligrosos si cortaban o se clavaban en el enemigo. Como ventaja adicional, el traje que llevaba pronto haría su debut, ya que la gente pronto haría pedidos para poder volar. ¿Estás listo, jovencito?, preguntó Daivere. Lo soy. Hoy será el primer golpe real para Voldemort, y la oportunidad de demostrarle a la gente de qué pasta estoy hecho. La magia que llevas dentro arde como un volcán. Suzaku voló desde su posición hasta el hombro del chico. Recuerda, en el corazón de un guerrero reside su fuerza. Lucha no por ti mismo, sino por quienes deseas proteger. No estás solo, Adrián, se acercó Draco trotando. Siente la magia fluir a través de ti. Estamos contigo. Naga le dirigió una mirada feroz mientras comenzaba a preocuparse por su compañero y podía entender por qué los demás habían decidido seguirlo. Su fe en mí será recompensada. Levantó su capa para que pudieran tomar sus formas de tatuaje. Una vez hecho esto, agarró su capa, se la puso y se teletransportó fuera de su apartamento. Le gustó mucho el hechizo de teletransportación, ya que facilitaba mucho los viajes. La sensación de estar apretado en un tubo y querer vomitar era inexistente. Aterrizó en su destino, las llanuras abiertas de Magadán, para observar el entorno. Buscó en su reloj y sacó una poción de tiempo para adaptarse a la diferencia horaria, ya que los rusos en este país llevaban 11 horas de ventaja. Después de beber la poción, se sentó en la hierba y comenzó a meditar para prepararse para lo que estaba por venir. Ya podía sentir la energía mágica recorriendo la zona. La magia que fluía era mayor que en Gran Bretaña. Al menos no tendría que preocuparse de que mugles, brujas y magos quedaran atrapados en el fuego cruzado, ya que habían sido evacuados de las 3 regiones. Vaciando sus pensamientos, permitió que la magia interior resonara con la magia del mundo. Por la magia de mi madre, te invoco para que me muestres la manera más verdadera de restaurar el equilibrio en nuestro planeta. Escúchame. Respondiendo a su llamado, la magia comenzó a mostrarle fragmentos del futuro y lo que estaba por venir.
Entonces comprendió que restaurar el equilibrio significaba eliminar a Dumbledore y Voldemort, pues si fallaba, la oscuridad reinaría y las cosas estarían perdidas. Prometiendo no permitirlo, continuó con lo que estaba haciendo hasta que se acercó el momento y oyó la aparición de sus oponentes. Al abrir los ojos, vio a los 7 mortífagos frente a él con un ejército. Como decía Caray, estaban en efecto enriquecidos con la poción fortalecedora. Al examinarlos, encontró las lenguas de Parcel en el centro. Momentos antes de que la batalla pudiera comenzar, los cristales fueron lanzados al aire para que pudieran transmitir la batalla a todas las comunidades mágicas del mundo. Sin embargo, uno estaba en el centro y mostraba una imagen diferente. El rostro del Supremo Mugwump apareció con él en su oficina, flanqueado por una docena de comandantes de la Igua. Para todos los magos y brujas que estén viendo desde casa, hoy estamos a punto de presenciar una batalla jamás registrada. Según las leyes de la magia antigua, Lord Potter ha retado a Lords Parkinson, Nott, Carrow, Goyle, Crabbe, Selwyn y Jaxley al contingente 10º por crímenes contra el mundo mágico. De acuerdo con el desafío, a estos hombres se les permitió volver a la vida, señaló a los lores y a los hombres que estaban detrás de ellos. Además, se puede usar cualquier cosa. Me refiero a los imperdonables, criaturas oscuras, armas, pociones y cualquier cosa para alcanzar la victoria. Las reglas son simples. Ganar a cualquier precio, desactivó el cristal. Harry sacó su varita y se puso en postura, al igual que sus oponentes. Prepárate para morir, Potter, gruñó Lord Nott. Había sido objeto de escrutinio tras el juicio y del castigo del Señor Oscuro. De los dos, él habría preferido el escrutinio. Lo único que lamento es que no murieras esa noche. ¿Qué noche? La noche que te pateé el trasero. Replicó con dureza. ¿Qué se siente besarle el trasero a tu amo mestizo? ¿Te atreves a burlarte del Señor Oscuro? Gruñó Crabbe. Me encantará librarte de este planeta. Basta de charla. Que nadie se guarde nada y maten a este hijo de puta. Ordenó Selwyn. Sin perder un segundo, Harry inició el ataque con una maldición oscura que atravesó una hilera de magos. La abrió a propósito, sabiendo que los 7 mortífagos se protegerían. Tras bloquear el ataque de Potter, se aparecieron en la retaguardia mientras sus fuerzas avanzaban, desatando los hechizos más letales de su arsenal. Para su irritación, ninguno de sus hechizos hacía contacto mientras el chico esquivaba y bloqueaba los suyos. Estaban perdidos, pues creían que sería una victoria fácil. Claramente, se equivocaban, ya que su oponente no solo pudo defenderse, sino que también respondió con sus propios hechizos. Eso y el poder que irradiaba les provocó escalofríos. Las nubes empezaron a oscurecerse, los vientos aullaban y el suelo temblaba bajo sus pies. Al principio, les pareció una exageración, pero tras escuchar cómo se convirtió en un maestro duelista, cambiaron de opinión. Evitando sus ataques, Harry contraatacó con una gran bola de llamas verdes envuelta en negro. Era un antiguo hechizo de batalla que encontró en la mansión Gryffindor. En el momento en que impactó contra sus escudos, el fuego explotó, incinerándolos brutalmente, mientras solo sus gritos de agonía llenaban el área. Harry continuó con otro hechizo antiguo, una bola de energía negra que se hacía más grande a medida que se acercaba. Es más, la bola de energía, ahora enorme, absorbía el aire junto con todo lo que se interponía en su camino. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Harry, pues los idiotas no tenían ni idea de cómo deshacerse del ataque que se dirigía hacia ellos. Disiparlo requeriría una cantidad considerable de energía y una batalla de voluntades. Lanzarle hechizos solo lo haría más poderoso. Finalmente, al ver que estaba lo suficientemente cerca, Harry la manipuló hasta el suelo, donde causó una explosión gigantesca que se llevó a 30 de ellos y dejó un gran sumidero. Aprovechando su sorpresa, desenvainó su espada, cantó las palabras sagradas y se lanzó hacia adelante, blandiendo sus ataques con una velocidad increíble. Sus enemigos no esperaban que cargara hacia adelante, y aprovechándolo, cortó, apuñaló y dejó varios cortes. El veneno de basilisco incrustado en la plata de los goblins y el acero de los archidemonios se extendió por sus cuerpos, causándoles la muerte. Recuperándose rápidamente, reanudaron su ataque con magia gris y oscura. Sus hechizos matarían a cualquiera de las formas más dolorosas imaginables. Sin inmutarse, blandió su espada, desviando y cortando sus hechizos. Para su asombro, Potter logró desviar sus ataques. Lo que realmente los sorprendió fue que no mostrara ningún interés en detenerse. ¿Quién era este hombre? Sus gritos cayeron en oídos sordos, pues lo único que ocupaba su mente era el caos de la batalla. Estaba entregando todo su cuerpo, mente, magia y espíritu a la lucha.
Tras cortarle el brazo a uno de ellos, dirigió sus sentidos hacia la derecha, donde los vio liberar basiliscos. Oh, esto va a ser divertido, gimió mentalmente, secándose el sudor de la cabeza. Metiendo la mano en su reloj, sacó las gafas especiales que contrarrestan los efectos de mirar a los ojos de un basilisco. Al acercarse las serpientes, Ari lanzó un grito de guerra estruendoso que conmocionó a todos. Habiendo investigado a los basiliscos, sabía cómo lidiar con ellos. Pero primero, tenía que lidiar con quienes los controlaban. Teletransportándose hacia ellos, los tomó por sorpresa apareciendo frente a ellos y lanzando una serie de hechizos perforantes, explosivos, detonantes y de licuefacción de órganos. Sin esperar los hechizos, los eliminaron, y con ellos fuera del camino, el joven guerrero fue a encargarse de los basiliscos. 00, en todo el planeta, la gente estaba observando, sin que nadie se atreviera a apartar la vista de las proyecciones. Los estudiantes de Hogwarts estaban en el comedor observando con asombro y miedo. Normalmente seguirían dormidos. Aunque hoy era una excepción, querían presenciar la batalla con sus propios ojos. Sentados en la mesa principal estaban los profesores, con expresiones diversas. Dolores tenía una sonrisa malvada mientras rezaba en silencio para que alguien matara a ese bastardo irrespetuoso. Sin duda, le ahorraría mucho dolor. Sin embargo, su expresión cambió después de que él matara a uno de los 3 basiliscos con algún tipo de hechizo. Fuera cual fuera el tipo de magia, sabía que era antigua y poderosa. Dumbledore apenas podía apartar la mirada mientras veía al chico Potter acabar con el segundo basilisco. Su mente intentaba procesar el giro de los acontecimientos mientras Harry usaba magia antigua. Magia que no se había visto en más de 500 años. ¿Cómo se había vuelto su peón tan experto en las artes místicas? Por lo que pudo deducir, quienes se enfrentaban eran criminales guerreros y magos oscuros de alto calibre. Sus espías informaron que consumieron una gran cantidad de poción fortalecedora antes de que comenzara la batalla. Y aún así, Harry procedió a masacrarlos sin pensarlo 2 veces. La expresión oscura y fría en el rostro del chico hizo que el viejo brujo se estremeciera involuntariamente, pues no había visto una mirada así desde la Gran Guerra. En el campo de batalla, Harry cortó la cabeza de alguien que se interponía en su camino, y luego, sobre el último basilisco, atravesó la cabeza de la bestia con su espada, matándola. Saltando, tomó algunos shurikens de su reloj y los arrojó a 4 personas. Luego, simulando un traje de 2 dedos, se escapó con una voltereta hacia atrás. Tras varias volteretas, se impulsó por los aires ejecutando un tirabuzón. De las 152 personas presentes, 37 estaban muertas. Quedaban solo 115 magos. Mátenlo. Que alguien lo mate ya. Ordenó la voz amplificada de Jaxley. Obviamente, cansado de su incompetencia para matar a un solo chico. Alrededor de 13 personas, enojadas, gritaron todas a la vez. Fuego maligno. Los infernales emergieron de sus varitas, tomando la forma de un dragón, un tigre, un oso, una quimera, etc. Veamos cómo te enfrentas a esta magia, Potter. Gritó uno de ellos. Retrocediendo un par de pasos, Harry se preparó mientras las llamas lo envolvían. Ni un segundo después, la bestia ardiente se abalanzó sobre su presa con furia justificada. El ejército de brujas y magos oscuros estaba a punto de celebrar, pues acababan de matar al último miembro vivo de la casa Potter. Parkinson y sus amigos vitorearon de alegría, pues ahora eran los dueños de la fortuna de la familia Potter. El señor oscuro estaría encantado. Pero, por desgracia, todo lo bueno había terminado. La tierra y el cielo se estremecieron con actos de venganza, los vientos aullaban con tanta furia que cortaban las rocas, y los rayos caían por doquier. Para colmo, percibieron un poder increíble en las llamas. Esto no puede ser posible, exclamó Lord Carrow, observando cómo las llamas del fuego demoníaco se reprimían. ¿Cómo demonios sigue vivo? Debería ser solo cenizas ahora mismo. Gritó. De pie a lo lejos, Harry respiró hondo un par de veces. Me toca, dijo con enojo, canalizando una enorme cantidad de poder. Hablando en griego antiguo. Mau. A través de los 7 mares nos fue dado por la antigua madre que nos regaló el poder de dar y quitar la vida. Todo comenzó con el agua. El despertar del dragón olvidado que gobierna los mares devorará todo a su paso. Su hambre infinita nunca flaquea. Vacío insaciable, infinito. Todas las cosas deben fluir incluso al fin hacia mis fauces. Ouroboros. Empujando violentamente su espada y varita al suelo.
El poder de este nuevo hechizo causó un enorme sonido ensordecedor que reverberó en todas direcciones como una cascada. La corriente de agua que partió la tierra brotó, golpeando los cielos como una lanza en todas direcciones. Además, no mostró signos de detenerse mientras se expandía por el área circundante a un ritmo aterrador, sumergiendo todo a la vista. Este fue un desastre que superó los desastres naturales. Cientos de cascadas invertidas como pilares se alzaban imponentes mientras el agua se extendía como un lago. Con control sobre el agua, Ari se mantuvo sobre la superficie sin ningún problema mientras sus oponentes luchaban por llegar a las tierras altas. Golpeó ligeramente la superficie del agua con la punta de los dedos de su pie, haciendo que las olas se volvieran violentas. Un segundo después, las olas tomaron la forma de un dragón sin alas con zarcillos. Con un poderoso rugido, la bestia acuática cargó hacia adelante, devorando o estrangulando a las bestias ardientes con sus zarcillos. Los magos y mortífagos quedaron atónitos, pues nunca habían visto un hechizo como este. En toda su vida. Si bien se sabía que el fuego demoníaco podía transfigurarse y probablemente extinguirse, normalmente se necesitaba un grupo de individuos muy hábiles y extremadamente poderosos para lograrlo. Sin embargo, a 4 kilómetros de distancia, una sola persona podía destruir las llamas infernales con un solo hechizo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo eres capaz de hacer esto? Exclamó Goyle señor. Sin poder creer que lo que veía fuera cierto. Era como si el destino le estuviera gastando una broma pesada. El joven amplificó su voz con un sonoro encanto. ¿No creías que estaría preparado para enfrentar a los mortífagos sin un plan? Se lanzó un hechizo que contrarresta el fuego demoníaco. Fue ideado por 2 brujas brillantes, a quienes tu amo perseguía sin descanso. He pasado años desarrollando y probando este hechizo y creo que finalmente se ha perfeccionado. Contempla los poderes de Dorea Phoebe Black y Lily Janine Potter. Imágenes de su madre y su abuela inundaron su mente. Les dio las gracias mentalmente. Pensando que era el momento adecuado, comenzó a cantar en Parcel, aprovechando la magia del entorno. A diferencia de los Horcrux de Voldemort usado 2 años atrás, no tuvo inconvenientes, ya que pudo mantener la mente y el control de su magia. Podía sentir el poder recorriendo todo su ser. El agua y la tierra se sacudieron violentamente, atemorizando ligeramente a quienes se mantenían a distancia, pues sentían que la tierra se desmoronaba. Varios de los más valientes lanzaron todos los hechizos posibles en rápida sucesión, aunque con cierta dificultad, mientras el suelo temblaba y el aire se enrarecía. Al teletransportarse, logró esquivar el ataque. Sin que ellos lo supieran, su uniforme había sido especialmente diseñado y equipado con orbes capaces de volar. ¿A dónde fue? Preguntó uno de los magos con un marcado acento ruso. Allá arriba. Todos alzaron la vista ante un descubrimiento sorprendente. Potter flotaba a cientos de pies de altura con los brazos cruzados. Los 7 mortífagos se quedaron sin palabras, pues solo el Señor Oscuro podía volar sin ayuda. Contemplando rápidamente su siguiente movimiento, decidió usar un antiguo hechizo de batalla olvidado hacía mucho tiempo. En lo más profundo de sí mismo, el poder que tenía a su disposición comenzó a liberarse en oleadas. El suelo se estremeció y comenzó a desgarrarse. En cuanto a los que estaban en el suelo, desconocían lo que estaba sucediendo, aterrorizados por la fuerza de la magia de Potter. 2. Despierta el antiguo poder destructivo de los dioses. Responde a mi ira y destruye a mis enemigos. Ragnarok. Invocar el poder del dios era más peligroso. Era una locura. Originalmente había 8 continentes. Sin embargo, una guerra orquestada por un tirano malvado causó la muerte y destrucción de cientos, si no miles, de magos y brujas. Juntos, un escuadrón de 47 magos usó sus magias para poner fin al conflicto, canalizando el poderoso poder de los dioses. Combinando su magia, derrotaron al señor de la guerra y a su ejército destruyendo su región natal. Aunque sus intenciones eran puras, sus esperanzas eran ingenuas, ya que no estaban preparados para manejar la reacción negativa de invocar los poderes de los dioses. Invocar ese tipo de poder conllevaba un riesgo de proporciones astronómicas, ya que los destruía a ellos y al continente que intentaban defender. Desde entonces, nadie había usado el hechizo hasta ahora. El cielo se estremeció brutalmente cuando la tierra comenzó a desgarrarse. El propio Harry comenzó a brillar rojo sangre. El cielo no tardó en seguirlo, rugiendo de ira. Desde los cielos llegó el poder sagrado de los dioses, con rayos rojos y negros, que llovieron como una tormenta de meteoritos. Por si fuera poco, una enorme zanja se excavó en Magadan.
Cuando los rayos de la muerte finalmente se detuvieron después de lo que parecieron siglos, pero en realidad fueron un par de minutos, reaccionaron al grito de guerra que Ari lanzó. Alimentado por su poder e ira, el chico dirigió sus manos hacia abajo, y desde los cielos surgió un enorme rayo demoníaco rojo y negro de destrucción que arrasó Magadán y buena parte del krai de Kamchatka y Chukotka. La destrucción resultante mató a 34 personas. Sus gritos de agonía fueron una demostración de lo poderosa y destructiva que era la magia antigua. La adrenalina inundó el cuerpo de Harry, disipando cualquier cansancio que pudiera haber sentido. Luego, al espiar el resto de Chukotka y ver a un buen número de sus enemigos intentando ayudarse mutuamente, se teletransportó para terminar el trabajo. Varios magos gemían de desesperación y agonía por sus heridas. Un par de ellos parpadearon de miedo al ver a Potter aparecer a unos metros de distancia. ¿Quién era? No cabía duda de que poseía un poder asombroso. Destruir un país entero y ser capaz de liberar tanto poder mágico demostraba que se equivocaban al tomarlo tan a la ligera. Su expresión fría y sombría les hacía saber que estaba lejos de caer. «Los destruiré a todos», gritó su declaración. Con un amplio movimiento de su varita, llamas púrpuras oscuras estallaron por todas partes, creando explosiones masivas. Los magos estaban ahora a la defensiva mientras Potter desataba un aluvión de magia antigua y destructiva. Las nubes oscuras estallaban, y truenos y relámpagos caían por doquier. Apenas capaces de organizar un contraataque, quienes pensaban que esto sería pan comido comprendieron rápidamente por qué la familia del chico era venerada y temida. Llamas del inframundo brotaron del suelo, llamas azul oscuro y negras, destruyendo todo a su paso. Todas eran dirigidas por el movimiento de la varita de Harry. Su ira seguía alimentando las llamas. Con cada golpe, corte y zarpazo, se volvían más potentes. Dumbledore se quedó mirando atónito la cantidad de poder que se liberaba. Nunca antes había visto una magia tan oscura y destructiva al mismo tiempo. La batalla que libró con Gellert años atrás y las 2 veces que se enfrentó a Voldemort, jamás lo habrían preparado para lo que veía ahora. Ante sus ojos, Harry desató una magia que creía perdida en la memoria del tiempo. La magia de batalla antigua era peligrosa y no debía subestimarse. Tras dedicar la mayor parte de su vida al estudio de la magia arcaica, se convirtió en un experto en las diferentes ramas. Sin embargo, a pesar de su habilidad y conocimiento, aún existían artefactos y magias diferentes de las que no sabía nada. El vello de sus cejas desapareció al abrir los ojos de golpe cuando Harry destruyó otro país con una enorme esfera de energía roja, matando brutalmente a quienes luchaban contra él. Hasta el momento, 2 regiones han caído. Lo que realmente intrigó a Dumbledore fue que Harry pudiera desplazarse una distancia considerable sin aparecerse. Al parecer, se trataba de una nueva forma de transporte mágico. Tendría que aprenderla por sí mismo. Justo cuando estaba a punto de respirar, Harry conjuró un anillo protector de fuego negro a su alrededor. Protego diabólica. Un encantamiento oscuro extremadamente poderoso usado por Grindelwald en el mausoleo del Estrange en París. Demasiadas cosas pasaban por su mente y sus emociones estaban a flor de piel. Su tranquilo rostro de abuelo se transformó en miedo al recordar a su antiguo amante. La última vez que se usó el hechizo, Gellert casi destruyó todo París. Casi con miedo de preguntar dónde aprendió Harry ese hechizo, sus pensamientos se dirigieron a la única familia que podría tener la respuesta: los Black. ¿Qué demonios le enseñaron Lord Black y su hermana? ¿Y quién pensó que eso estaría bien? Sintió cada pedacito de su vejez y supo que tendría problemas para dormir las próximas noches. Los profesores y estudiantes experimentaban sus propias emociones. Severus, Minerva y Filius compartían la misma expresión de asombro. Claro que eran conscientes del poder que había adquirido Harry, pero esto era algo más. Varios estudiantes quedaron aterrorizados al presenciar la muerte y destrucción de 2 regiones federales y más de 100 personas en la última hora. Algunos creían que Potter era un demonio. La forma en que trataba a sus oponentes los conmocionó profundamente. Además, también sintieron los temblores que creaba hasta que Dumbledore activó los encantamientos alrededor del castillo. «Maldito cabrón», fue todo lo que Blaise pudo decir. Sabía que Harry se salía de lo común, pero nunca imaginé que fuera tan poderoso. «Ni que pudiera volar», exclamó Tracey. «Pensé que volar sin ayuda era ilegal», cerrando los ojos, Emily respondió. «Sí, y lo están apoyando». Sus amigos y algunos otros se giraron hacia ella. «Lo que ven aquí es el invento más reciente de mi hermano. Su traje fue diseñado para permitirle volar canalizando su magia. ¿Por qué no me sorprende que sepas qué es eso?»
Preguntó Neville, quien sostenía la mano de Luna. Ojalá pueda conseguir un traje como ese. Daphne, por otro lado, observaba la batalla en silencio. Vio la expresión en el rostro de Harry. Aunque estaba oscuro, sus ojos reflejaban tristeza. No disfrutaba de verse obligado a matar. Los grandes tentáculos llameantes se extendieron por todas partes mientras la batalla rugía, incinerando a los enemigos de su amo. Sintiendo que la magia espacial a su alrededor llegaba a su fin, Harry la interrumpió, decidiendo confiar en la suya. Absorber una gran cantidad de magia no era algo que tomaría a la ligera, ya que siempre había un precio que pagar. Normalmente, la fuerza vital del conjurador se reduciría, o moriría. Por suerte, tenía a Byakuya, Genbu y Suzaku con él, así que las secuelas del ritual no matarían ni reducirían su fuerza vital. Sin embargo, eso no significaba que estuviera a salvo, ya que los músculos de su cuerpo se sentían frágiles, ya que el más mínimo roce podría romperlos, y sus ligamentos ardían. Ignorando el dolor y el agotamiento, continuó. Pronto, las llamas negras manifestaron demonios y dragones alados, todos empeñados en atacar y destruir a los individuos restantes. Dispérsense y formen un círculo rápido. Gritó Not, con el miedo en aumento a medida que los feroces demonios negros se acercaban. Conocía su historia. 6 magos y brujas increíblemente poderosos clavaron sus varitas en la tierra, lanzando finito para dispersar las furiosas llamas de dragones y demonios. Hazlo. Ahora. Finito, hundiendo su varita en la tierra. Finito. Carrow siguió su ejemplo. Finito. Finito. Todos los que quedaron lanzaron el contrahechizo general. Fue una batalla de voluntades, y sintieron que sus entrañas trabajaban a destajo para combatir el hechizo de Potter. Cuando las bestias fueron vencidas, se desplomaron en el suelo, exhaustas por el esfuerzo. Sentían que sus fuerzas los abandonaban, pues ahora estaban agotados. Intentar ponerse de pie resultó ser un desafío. «Tienes que estar bromeando», exclamó Goyle señor. Todos se giraron hacia donde señalaba Crabbe señor. Y allí vieron a Potter caminando entre las llamas residuales como si nada. ¿Quién o qué eres?, gruñó Amicus, lanzando una maldición que derritió el cerebro y que Harry esquivó fácilmente. «Pareces haber visto un fantasma», sonrió mientras entrecerraba los ojos al mirar al hombre. «¿Qué pasa? No puedo ser más difícil de matar que un mugle o un traidor a la sangre, ¿verdad?», preguntó con sarcasmo. 8 intentaron sorprenderlo con maldiciones penetrantes, pero fueron fácilmente derribados por un hechizo de destierro. Luego cayeron bajo unas flechas rosas que los hicieron explotar, esparciendo sus entrañas y otros órganos al suelo. «Déjame ser lo más claro posible». La expresión de Harry se tornó seria. «Soy el nieto de un mago que logró darle una paliza a tu amo durante la Primera Guerra. Soy tu juicio. Soy la justicia. Soy el protector del mundo mágico». Desató una andanada de hechizos, sin contenerse mientras el área se convertía rápidamente en una zona de guerra llena de sangre, destrucción, muerte y caos. «El Señor Oscuro nos vengará, Potter», rugió Lord Selwyn. «Tu amo recibirá lo que se merece, te lo prometo». Harry remató a 13 compañeros más. Desenvainó su espada una vez más y corrió hacia adelante, disparando hechizo tras hechizo mientras también cortaba los de ellos. Con solo 21 restantes, Harry sintió que era hora de terminar con todo. Para siempre. Blandiendo su varita horizontalmente, envió una poderosa onda expansiva que los envió en direcciones opuestas, separando a los magos de los mortífagos. Los magos estaban desorientados mientras luchaban por lidiar con Lord Potter. Todos sus hechizos fueron desviados, de vuelta a ellos o cortados. Mientras tanto, los ataques de Potter se volvieron más duros y afilados, rompiendo sus defensas. Su último hechizo partió al hombre en 2. Luego, prestando atención a los mortífagos, guardó la varita en su funda, dejando la espada fuera. Estaba cansado y le dolía todo el cuerpo. Aguantando, reunió fuerzas para lanzarse hacia adelante. Aterrorizados, lanzaron todos los hechizos posibles, aunque fue en vano, pues el adolescente desvió sus ataques. El primero en caer fue Crabbe, mientras Harry le cortaba el pecho. Goyle fue el siguiente en morir. Le siguieron Carrow, Not, Selwyn y Jaxley, dejando solo a Parkinson para ver cómo sus amigos sucumbían al veneno de la espada del chico y las llamas los consumían. Para él, Harry tenía algo más planeado: lanzar una maldición cortante sin varita al brazo de la varita del hombre. Negándose a rendirse, invocó la varita del hombre, la atrapó en sus manos y la rompió. Completamente indefenso, Parkinson intentó aparentar fuerza, pero el miedo en sus ojos delataba lo que sentía.
Antes de que pudiera reaccionar, Potter volvió a agitar la mano para que unas cadenas brotaran del suelo, le rodearan la cintura, los brazos y el cuello, obligándolo a arrodillarse. No confundas tu situación con la de tu muerte, dijo Harry con el ceño fruncido. Pero antes, me darás información, quieras o no. No te diré nada, escupió. Ya veremos. Parkinson fue asaltado por la intrusión mental más dolorosa que jamás había sentido. Sus escudos de oclumancia no pudieron con el ataque del joven, quien se vio obligado a revivir todos sus recuerdos. Tras examinar la mente del hombre en busca de información, se retiró tras conseguir lo que quería. Invocando el fuego del demonio, las llamas envolvieron su mano izquierda. Rápidamente se transformaron en tentáculos afilados. Lord Parkinson, por la presente lo juzgo malvado y, por lo tanto, eliminaré todo rastro de usted. Alargó la mano y los tentáculos ardientes se separaron en 7 bocas demoníacas que hundieron sus dientes en el cuerpo del hombre, haciéndole gritar de dolor. Entonces, con un solo golpe de la espada de Harry, decapitó a Parkinson, la envainó y se alejó mientras el fuego negro reducía a cenizas la cabeza y el cuerpo del difunto Lord Parkinson. La batalla termina. Cayó sobre una rodilla, respirando con dificultad mientras la adrenalina que corría por su cuerpo comenzaba a desaparecer. Sentía que todos sus huesos estaban a punto de convertirse en polvo. Perdiendo la consciencia a ratos, se perdió el momento en que Akingbade lo anunció como ganador. Cuando le quedaban las últimas fuerzas, habría caído de bruces de no ser por la oportuna llegada de su padrino, quien lo abrazó. Por suerte, no estaba solo. Jack llegó junto a él con un escuadrón compuesto por agentes británicos y rusos. Los dos aparecieron entonces a Harry en uno de los edificios de la IGU de Rusia para que recibiera tratamiento. Al aparecer en el edificio, corrieron a la sala médica donde la sanadora jefe los esperaba con un par de personas más. Lo colocó en una cama cercana y agitó su varita sobre su cuerpo mientras murmuraba algunos hechizos de diagnóstico. Sirius no entendió a la mujer, ya que hablaba completamente en ruso. Pero por suerte, Arcturus estaba presente y la entendió. Tras indicarle con un gesto que continuara, hizo que 2 de sus agentes lo desnudaran hasta dejarlo en calzoncillos y lo colocaran en una cámara de curación. Los labios de Sirius formaron una sonrisa burlona mientras algunas de las agentes femeninas observaban el cuerpo de su ahijado. Lo que no sabían es que si intentaban algo, Daphne los descuartizaría. Durante el proceso de curación, Harry abrió los ojos de golpe, plenamente consciente de lo que sucedía a su alrededor. Casi 10 minutos después, por fin lo dejaron salir. Ignorando la toalla que le ofrecían y mirándolo con desprecio, encendió su fuego interior para envolverse con las llamas y secarse. Al terminar, se puso la ropa y el traje, y fue a reunirse con los representantes del lejano oriente. Nunca le gustó tratar con políticos, pero por suerte sabía cómo tratar con los rusos, pues tenían un código y respetaban a quienes tenían poder.